so big that you can't miss me. You're compulsive. Every page I turn, I want more. I never know the next thing. El 17 de diciembre de 2015, la comunidad universitaria y la comunidad regional supo que la Universidad de Magallanes volvía a acreditarse por 4 años, pero esta vez con una diferencia, como una universidad compleja. Y es que por primera vez la institución de educación superior acreditaba o certificaba más bien todas sus áreas de desarrollo y sobre todo apostando a un área de interés específico para el desarrollo de esta institución regional, la investigación en este punto meridional del continente. Con esto se nos ponen desafíos importantísimos a nivel de nuestra universidad, los que no están ajenos, por supuesto, también al contexto educacional, porque también este 2015 adscribimos a la gratuidad en el contexto de lo que queremos como educación pública, ¿cierto? Que el Estado vuelva a hacerse cargo de sus universidades. Bienvenidos al último capítulo de este año de Alma Mater, bienvenidos desde la Biblioteca de la Universidad de Magallanes a esta conversación acerca de un balance de un 2015 que fue intenso. Y entonces bienvenido también al rector Juan Oyarzo, quien está hoy día con nosotros para compartir esa visión hacia los televidentes. Don Juan, muchas gracias por estar hoy día y por aceptar la invitación a nuestro último Alma Mater. Muchas gracias por la invitación. Bien, rector, yo lo decía más o menos en el preámbulo, hacía un breve resumen de lo que fueron estas excelentes noticias de la acreditación, ¿cierto? Del 4x4, acreditar 4 años en 4 áreas de desarrollo, muy importantísimo. Y me llamaron la atención sus primeras impresiones tras haber conocido este dictamen, porque usted con una profunda satisfacción dijo que la región ahora puede confiar en su universidad. ¿Cree que la región no estaba confiando lo suficientemente antes en nuestra Universidad de Magallanes? Yo diría que no es que no confíe en la Universidad de Magallanes. Nosotros estamos 54 años en la región, ya tenemos un posicionamiento instalado acá en la región, somos la única universidad estatal instalada acá en la región y a lo largo de este recorrido nosotros siempre nos hemos preocupado por un rol social y por lo tanto cuando nos instalamos en Puerto Natales, en Porvenir, son lugares donde una universidad privada no lo podría hacer porque no son lugares que dejen rentabilidad positiva, pero nosotros nos hemos instalado ahí para ayudar a la gente que desea estudiar alguna carrera de pregrado, en este caso una carrera profesional. Entonces, no es que no esté confiando en la Universidad de Magallanes, pero sí a uno le queda la sensación de que nos faltaba algo a nosotros, que era para completar este ciclo en el proceso de acreditación, que los estudiantes pueden ver que otras universidades del país dicen estamos acreditadas por tantos años y suman la investigación. Y nosotros no podíamos colocar eso. Claro. Y ahora sí lo tenemos instalado. Entonces, yo por eso mencionaba que los estudiantes deben mirar con otros ojos también el hecho de formarse acá en la universidad. Porque la formación que nosotros les damos a los estudiantes no tiene nada de distinto en la formación de pregrado con respecto a otras universidades. Pero ahora aparece la investigación, entonces la investigación le va a dar un plus tanto al pregrado como al posgrado. Entonces eso a nosotros nos pone en una situación distinta, pero sí con un desafío en que nosotros es muy importante porque nosotros tenemos que hacer un desarrollo de cómo damos un salto en el corto plazo, porque nosotros tenemos 4 años de acreditación, 4 años no es mucha cosa, y por lo tanto en el área de investigación, si uno quiere hacer un desarrollo rápido, no podemos pretender que tengamos los mejores alumnos, mandarlo a hacer un posgrado, por ejemplo, un doctorado. Cuando ese alumno esté llegando acá, van a ser los 3, 4 años y la acreditación nos va a pillar en las mismas condiciones. Claro. Entonces tenemos que hacer una acción distinta. Y esa acción distinta tiene que hacerse vía la contratación de gente ya con postdoc. Claro. Y eso lo haremos o con recursos regionales,
pidiéndole la ayuda al gobierno regional o también a través de algunos programas como CONICET. Vamos a hacer hincapié en eso, rector, pero antes quería ir un poco más atrás porque ¿cuál cree a su juicio que fue el detonante de que esta vez los pares dieran un sí a certificar finalmente el área de investigación? Bueno, el área de investigación nosotros, no hay que olvidarse de que nosotros hemos intentado en otras oportunidades acreditarnos en la investigación, y en esta oportunidad nosotros tampoco tuvimos mucho tiempo, pero el equipo de gestión en el cual me acompaña a mí, dentro del área de investigación hay un equipo bastante fuerte, muy ordenado, y ellos fueron capaces de empezar a trabajar, hacer alianza con otras universidades en el área de investigación, y en estas redes se pudieron lograr una cantidad mayor de publicaciones. Eso es muy importante. Eso hizo de que los indicadores que teníamos nosotros anteriormente con respecto a lo que tenemos ahora se mejoraron pero sustancialmente. Y yo creo que esa mirada, cuando los investigadores, cuando los pares evaluadores nos dicen que todavía nos faltaban algunas como que no eran suficientes la cantidad de publicaciones, sin embargo decían que la cantidad de publicaciones que teníamos era de un gran empeño. Sí. Lo recuerdo. Bien, ahora nos medimos con las mejores universidades, ¿cierto?, en investigación a nivel nacional. De hecho, nuestra posición en los rankings mejoró. Solo por nombrar algunos, estamos en el 9º lugar de las mejores UES del CUECH, del Consorcio de Universidades Estatales, en el lugar 16 de las universidades del Consejo de Rectores, CRUCH, y en el de la CNA, el puesto número 20, rector. Y lo mencionaba yo, el concepto de complejidad. ¿Cuáles son los desafíos ante este tejido de ramas que van en el fondo configurando una institución que va a ser compleja en el futuro y que, ¿cierto?, va a tener que ir poniendo mayores pasos? Como usted lo decía en una conferencia de prensa, lo recuerdo, vamos a tener que ponernos agresivos en avanzar de manera, ¿cierto?, fuerte en lo que es esta área. ¿Cuáles son esos desafíos a su juicio? Bueno, nosotros tenemos a través del Ministerio de Educación los famosos convenios marco. Los convenios marco están establecidos en las redes. Nosotros tenemos un convenio de redes entre las universidades estatales. Claro. E incluso cuando vino el rector Sánchez de la Pontificia, yo le decía, ¿por qué no ampliar esas redes con las universidades del CRUCH? Perfectamente, incluso nosotros tenemos alianzas con la Pontificia. Pero entre las universidades estatales, nosotros estamos firmando un convenio con la Universidad de la Frontera y con la Universidad de Antofagasta sobre temas que tienen que ver con temas antárticos. Entonces, en esa red, no me cabe duda que de esa forma van a producirse una mayor cantidad de alianzas entre investigadores que va a producir una mayor cantidad de publicaciones. Tenemos Adporta la creación de un doctorado, más o menos en el mes de marzo. Nosotros deberíamos tener terminado el doctorado, que fue el Ministerio de Educación, nos puso esa cuota, y por lo tanto de ese doctorado, que seguramente va a tener acreditación pronto, eso va a significar de que los estudiantes que pueden venir de cualquier parte del mundo a estudiar temas antárticos de forma muy específica, ellos podrían venir con becas, tanto nacionales como internacionales. Y eso ya le cambia, digamos, el rol del doctorado. Y eso derrama publicaciones. Claro. Yéndonos al tema más macro, rector, ¿cree que el escenario hubiera sido el mismo si es que el gobierno regional no hubiera pensado en apuntalar este rol de motor de desarrollo que quería que la universidad, ¿cierto?, cumpliera durante el periodo que ellos empezaron a gobernar? Y que además a nosotros nos pusieron desafíos importantes en términos de iniciativas de inversión y de todo lo que ya la comunidad conoce, los emblemáticos proyectos en los que estamos inmersos. Bueno, yo creo que esto tiene que haber ayudado también, porque cuando a mí me hacen la primera entrevista los pares, que fue el primero que entrevistaron después de la Junta Directiva, yo les mencionaba a ellos que por primera vez esta universidad estaba
estaba siendo mencionada por la Presidenta de la República en un acto cuando ella vino en el Teatro Municipal. Y ella potenció 3 áreas importantes en nuestra universidad. Y el gobierno regional se hace cargo de ese mandato. Y de ese momento nosotros hemos estado trabajando en forma muy alineada al desarrollo de la región. Y por supuesto que eso va a marcar el área de la medicina, por ejemplo, es un área importante, el área antártica, otra área, el área de energía. Tenemos 3 ejes muy fuertes que el día de mañana yo creo que esto va, con toda seguridad, no me cabe duda que nosotros en el próximo periodo de acreditación vamos a tener un pelo distinto. Un pelo distinto. Apostando por los 5 años. Así es, así es. Rector, ¿qué fue lo más costoso del proceso, más allá de las extenuantes horas de trabajo, de quizás un poco el esfuerzo humano, ¿cierto? Pero que después se ha recompensado de igual forma? ¿Pero qué fue lo más costoso de este proceso de acreditar y de ver que en todos los procesos va habiendo más complejidad y se van poniendo desafíos mayores? ¿Qué fue lo más costoso de esta vez, teniendo en cuenta también de que es el primer año de su rectorado, ¿cierto? Y que antes lo había vivido también en otra posición. Sí, claro. Yo diría que lo que nos favoreció fue el equipo que teníamos de rectoría. Nosotros teníamos un equipo bastante fuerte en todas las áreas. Creamos 2 vicerrectorías que fueron miradas con muy buenos ojos por parte de los pares. Eso a nosotros también nos ayudó a que se viera la investigación de otro tipo. Pero yo creo que los mayores esfuerzos fueron compartidos por el grupo, pero además si nosotros como grupo no teníamos, ¿no es cierto?, la respuesta de la comunidad, también es muy complicado hacerlo esto por sí solo. Entonces, claro, siempre están las respuestas que no todos los seres humanos tienen la misma capacidad de respuesta, algunos se demoran más, otros menos, pero a pesar de a veces un poco a disgusto, pero es el diario vivir. Se lograron los objetivos. Obtuvimos un documento de 400 páginas, que no es una cuestión menor. Entonces, cada grupo, tanto el de gestión, el de docencia, de vinculación con el medio de investigación, dirigido por los 4 vicerrectores, fue una cuestión, y cada uno de ellos trabajando con sus grupos, dándonos cuenta en determinados tiempos los avances que estaban adquiriendo cada uno de ellos. Hacíamos cruzamiento de qué es lo que estábamos caminando bien y qué es lo que no. Y entonces yo tenía que estar en todas esas reuniones. Entonces el desgaste, al final, es un desgaste bastante fuerte, pero fuimos recompensados. Exactamente. ¿Tenía esas expectativas cuando asumió como rector, sabiendo que se le venía, digamos, todo eso? Nosotros, sí, el problema estaba también que nosotros cuando yo doy cuenta que iba a ser el candidato a rector, todo eso fueron un poco como tiempos muertos, y eso pasó casi como un año. Por lo tanto, el periodo que tuvimos para realmente dedicarnos a la acreditación no fueron mucho tiempo. Entonces, eso también jugó en contra. En cambio, ahora nosotros tenemos la ventaja de tener estos 4 años limpios para poder desarrollar esto, no con tranquilidad, porque ya estamos trabajando en algunas actividades. Antes de salir del receso, esperamos ya ponernos de acuerdo en cómo va a ser nuestro accionar con una carta GAN, para que tengamos una evaluación anual. Y eso lo vamos a hacer con los centros, con los departamentos, con las facultades. Rector, quizás sacándolo un poquito del contexto, pero echo de menos que quizás la organización estudiantil hubiera estado con lo suficientemente fuerza para poder haber acompañado este proceso de una mejor manera. Sí. Supimos de los intentos fallidos del... Sí, claro, yo echo de menos ahí a los estudiantes, porque ellos son sabias nuevas, entonces siempre la intervención de los estudiantes le va dando como un matiz distinto, y yo lo eché de menos eso, porque
los estudiantes desgraciadamente no se han puesto de acuerdo y yo conversé con las dos listas para ver si llegaban a algún entendimiento de cómo poder realizar esa nueva elección de marzo. Entonces, porque estamos hablando en esta nueva reforma de la triestamentalidad, pero no estamos ausentes de los estudiantes. Entonces, para nosotros, yo como rector tampoco me gusta no tener la participación de los estudiantes. Ayer el rector Vivaldi dijo que él quiere la participación de los estudiantes en la triestamentalidad. Nosotros, yo cuando asumí la rectoría, empecé a hablar de la triestamentalidad porque me formé de esa forma, yo nací así, en la vida universitaria con participación de los estudiantes y por lo tanto yo pido que también ellos participen y ojalá que lo hagan. Claro. Ojalá que esa savia vuelva sí, claro, a su lugar. Así es. Bien, rector, vamos a hacer una pausa en nuestro programa para invitarlos a ver un reportaje, un trabajo, ¿cierto?, de nuestros colegas de UMAC TV, justamente en relación a lo que vamos a hablar en el segundo bloque, y que es la reforma de la educación superior, en este caso la gratuidad. Al regreso estamos de vuelta con el rector Juan Oyers. One, two, get down. Estos jóvenes lograron los máximos puntajes regionales en la prueba de selección universitaria, pero la preparación de sus exámenes tuvo una preocupación extra. Muchos estudios junto a mis profesores de ciencia y también de hacer preuniversitario todo el año de matemática, lenguaje y ciencia. Estaba bien preocupado con eso durante este año porque hay becas de arancel, pero estaba preocupado para que me cubra toda la carrera. Yo creo que es un derecho, yo creo que debería ser posible para todas las personas. Sin dudas, la gratuidad es uno de los principales temas que se discuten en educación. Desde fines de los 90, principios de los 2000, la pelea principal era por mayores recursos para los créditos. Después de las movilizaciones del 2006 de los pingüinos, se llegó a la convicción de que la educación tenía que ser un derecho social universal y que por lo tanto lo que correspondía era que fuera gratuita. Una reforma educacional que no solo toma la educación superior, sino la educación en todos los niveles. Desde la prebásica, no se discrimine a un alumno cuando ingresa a un establecimiento educacional de la educación pública, el que no tengan que copagar las familias, que significaba finalmente una barrera de acceso de acuerdo a los recursos. Es una gratuidad que tiene que ser entendida como que tú lo estás pagando de otra forma. Cuando seas profesional vas a pagar impuestos y tus impuestos van a hacer posible que la gratuidad continúe para el que viene detrás. Y tal vez uno tiene que ir amarrando esta gratuidad con compromiso social. La incertidumbre en Magallanes y todo Chile aumentó el 21 de mayo de 2015, luego del anuncio de la presidenta Michelle Bachelet, donde especificó que la educación superior gratuita no sería para todos los estudiantes en una primera etapa. En el tiempo fue variando por una cuestión política, por presiones, por intereses de grupos fácticos, por intereses de las mismas universidades privadas que no estaban ellos involucrados. Lo que hemos discutido este año es cómo adelantamos la gratuidad a través de una glosa presupuestaria, pero que significa adelantar el beneficio para cerca de 200.000 familias, entendiendo que esto se va a ir implementando de forma progresiva y que la discusión es bastante más amplia que solo el aporte de recursos. La discusión se ha ido distorsionando. Y lo que nosotros desde el movimiento social hemos aprendido es a tener una sana desconfianza con los partidos políticos tradicionales que tratan de tomar banderas del movimiento social y hacerlas propias, porque finalmente muchas veces hay
una cooptación, intereses electorales que no tienen que ver con las demandas originarias del movimiento social. Está tan desacreditada la política y los políticos que no le podemos fallar una vez más, aunque esto no sea responsabilidad nuestra, nosotros lo advertimos que podía pasar, pero bueno, hay que asumir. Presiones políticas y económicas centraron la discusión en el tipo de instituciones que deben incluirse en esta esperada reforma. En un principio, la ley de gratuidad se implementaría solo en universidades estatales y pertenecientes al Consejo de Rectores, pero las instituciones privadas solicitaron que se amplíe su aplicación a dichos establecimientos, alegando discriminación. La realidad económica del país de hoy día ha revelado que ya no se podía hacer este criterio tan amplio, gratuidad para todos, sino que había que irlo reduciendo y llegamos al criterio de los deciles. Uno ve hoy día la realidad de la educación superior y claramente quienes llegan son aquellos que tienen mayores recursos. Tenemos situaciones de lucro encubierto, a pesar de que la ley dice que no pueden haber instituciones con fines de lucro. Sabemos que esos casos se dan, la Universidad del Mar es la más emblemática. Le llega el recurso a la universidad y el dueño de esa universidad dispone de esos recursos para los fines que él quisiera hacer. Acá lo que se tiene que discriminar desde nuestro punto de vista es a las instituciones. Y las instituciones que cumplan con ciertos requisitos y que se comprometan además a cumplir una función pública en colaboración al desarrollo nacional y regional, tienen que ser totalmente gratuitas para el 100% de sus estudiantes. Eso no significa que todas las universidades puedan entrar en este sistema, porque evidentemente uno no puede financiar universidades como la Universidad del Mar o la Universidad Arcis, que uno se ha dado cuenta de que no estaban cumpliendo con el fin educativo que tenían, o la Universidad Andrés Bello, por ejemplo. Finalmente, y contra el tiempo, un polémico fallo en el Tribunal Constitucional obligó al gobierno a generar una ley corta que financia con becas a institutos profesionales y centros de formación técnica e incluye instituciones privadas previo cumplimiento de algunos de los requisitos como no lucrar con la educación. Hoy día, a través del proyecto de gratuidad, nosotros estamos definiendo claramente que aquellas instituciones que son públicas son, por lógica, gratuitas. Pasaríamos de un Estado subsidiario a una situación de derecho, partiendo por los quintiles que tienen más escasos recursos, pero mirando el tiempo progresivamente para que en algún momento todos los jóvenes que tengan la capacidad, tengan el interés de incorporarse a la educación superior, tanto técnica como profesional, pueda ser no por su condición de origen, ya sea escasos recursos, altos recursos, sino por sus condiciones como un derecho a la educación en este nivel. Significa en la práctica la restitución de un derecho. Nosotros a través de la gratuidad estamos hablando de que la educación es un derecho social y que por lo tanto todas las organizaciones educacionales, las instituciones educacionales tienen que ser capaces de dar cuenta de este derecho social a través de la gratuidad. Según cifras del Ministerio, son 1000 estudiantes en Magallanes los que ingresarán a la gratuidad durante el año 2016. Pero ¿cuáles son los pasos para beneficiarse de esta nueva modalidad en el financiamiento de la educación superior? Primero, pertenecer al 50% de los hogares más vulnerables del país. En Magallanes, matricularse en la UMAG y en otras regiones, inscribirse en instituciones acogidas a la gratuidad. No tener previamente un título profesional o grado de licenciatura. Si se es estudiante, no exceder la duración formal de la carrera y finalmente, tener nacionalidad chilena o ser extranjero egresado de enseñanza media en Chile y con residencia definitiva en el país. La Universidad de Magallanes está acreditada por 4 años en 4 áreas incluida investigación. Un requisito fundamental si se considera que es la única casa de estudios que hoy forma profesionales con calidad y gratis en nuestra apartada zona. Estos estudiantes que van a entrar con gratuidad van a tener una universidad que tiene acreditación no solamente en la docencia, sino que ahora también la tienen en investigación. Va a significar un impacto primero para aquellas familias que tienen más dificultad hoy día en el ámbito de sus ingresos, pero también algunas familias de clase media-baja que se incorporan el próximo año y que en algún momento van a ser de gran esfuerzo y de gran impacto para toda la comunidad nacional. El sentimiento, yo creo que todo el mundo acá es partícipe de que bueno que van a entrar 1100 alumnos y no van a pagar. Entonces esos recursos que deja de recibir la universidad los entregará el gobierno, ¿no es cierto?, en su debido tiempo. Un beneficio paulatino que pretende una educación sin costo para el alumno en su totalidad,
para el año 2020. Una meta que aún se mantiene entre las sombras por la forma en que se entregarán los recursos reunidos en la reforma tributaria. Ha sido un año complicado en términos de recursos. Todas las universidades del Estado prácticamente terminaron acudiendo a los bancos. Se acordó de que los recursos que se van a entregar ahora sean no con el visto bueno de la Contraloría, sino que se dé como anticipos. Independiente de lo que vaya, mientras tanto se hace el ejercicio administrativo con la Contraloría. Por este primer año, claro, podemos confiar en lo que se nos dijo, que va a haber un aumento del aporte basal a LUMAC de 200 o 250 millones de pesos para suplir este diferencial, que es una estimación hecha por la propia universidad. La gratuidad necesita una ley especial, con amplio debate, que tiene que acoger una serie de particularidades que no están acogidas hoy día. Que si bien vía compromiso con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Educación, se nos dice no se preocupe, lo vamos a tener en cuenta, nosotros preferiríamos que eso no dependiera de la buena voluntad. La Universidad de Magallanes ha estado abandonada por el Estado durante mucho tiempo y afortunadamente logramos cubrir, por lo menos en la discusión presupuestaria, el déficit que existía a propósito de la forma de cálculo de la gratuidad para el próximo año, y esperamos seguir avanzando para que exista cobertura completa de aquí en adelante. Yo creo que también la dimensión territorial tiene que estar en el análisis del proyecto de educación superior. En un país extenso como es Chile, donde están concentradas en general, uno dice las oportunidades muchas veces en el centro del país, nosotros tenemos que ser capaces de fortalecer las alternativas educacionales que existen en las regiones. Y en eso el rol de las universidades regionales es fundamental y tienen que tener un trato preferencial. Yo creo que es una excelente decisión, es un buen primer paso para todo esto. Ojalá que algún día podamos acceder todo a la gratuidad. Personalmente yo no puedo, debido a mi condición socioeconómica, pero yo creo que es una gran alternativa y es algo muy positivo el que se esté realizando en el país, luego de la lucha que tuvieron todos los estudiantes hace un par de años, ¿no es cierto? La buena noticia fue que con esta iniciativa del gobierno ahora puedo estudiar gratis el otro año, y eso es una gran alegría, y ojalá que en los próximos años esta se expanda para toda la masa de estudiantes que accederá a la educación superior. La UMAC es protagonista de un paso histórico dentro de un mercantilizado sistema de educación superior. Una reforma que aún tiene capítulos que escribir y donde aparentemente nadie quiere perder. La verdadera dimensión social de estos cambios debe centrarse en los sueños de jóvenes como ellos, para coronar esfuerzos y sacrificios con el reconocimiento de un derecho que por muchos años se interpretó como una deuda en el banco. Estamos de vuelta en el set de Alma Mater, dispuesto aquí en la biblioteca de la Universidad de Magallanes, conversando con el rector Juan Oyarzo, con quien ahora vamos a abordar el tema que está dando que hablar hoy en día y que es algo que compete a esta red de educación estatal que como chilenos hemos anhelado y que cierto el gobierno se ha puesto una meta dura para poder cumplir. Nos referimos a la reforma de la educación superior y en este caso a la gratuidad. Bien, rector, vamos a ir directo al grano, como se dice. Es casi indudable que la gratuidad ha sido un camino transitable, pero lleno de vicisitudes, y eso todos lo sabemos. Hasta el final, porque hace poco, previo a la Navidad o la misma Navidad, se aprobó finalmente esta ley corta, que fue la alternativa que el gobierno escogió para finalmente 170.000 alumnos aproximadamente de todo el país tengan acceso a este beneficio el año 2016. Como la promesa que hizo la presidenta Michelle Bachelet. ¿Para usted es satisfactoria la fórmula que se planteó para la gratuidad, es decir, a lo que se llegó después de tantos meses de indefiniciones? ¿Es satisfactorio o no es satisfactorio? No, yo no. O sea, desde el punto de vista de las universidades estatales, yo estoy de acuerdo porque eso fue como el mensaje que dio la presidenta el 21 de mayo, hablaba de las universidades del CRUSH. Esa para mí era el inicio de esta gratuidad.
porque los recursos que llegan a las universidades estatales son recursos que el gobierno sabe cómo están dirigidos, sabe dónde la universidad los gasta. Un peso que llega acá, la Contraloría nos dice, mire, ustedes lo gastaron bien, o si hubo algún problema, nos hace un reparo. Desde ese punto de vista, yo no tengo ninguna dificultad porque los recursos están bien instalados y están protegidos. Pero en una universidad privada, el recurso no es igual. El recurso le llega a un dueño y ese dueño puede entregar a la misma universidad para reinvertirlo en algunas cosas, pero nadie lo fiscaliza. Y ese es el tema. Por eso que a mí no me gustó el tema cómo finaliza la gratuidad. Una universidad privada, yo lo voy a decir con nombre, del ex ministro del expresidente Piñera, no me entra en mi mente de cómo el gobierno le puede estar entregando plata de todos, plata pública, a un privado. Y si uno quiere ver de qué manera ellos se han enriquecido, basta mirar los edificios que tienen las universidades. ¿Cuánto sudor y lágrimas ha costado construir este campus? ¿No es cierto? La universidad, para construir este campus, tiene una deuda, porque cada proyecto que significaba la construcción de un edificio había una contraparte que en algunos momentos la universidad no tenía los recursos, tenía que acudir a un préstamo. Y entonces hoy día, si ustedes miran como esta es una ley de transparencia, se ve inmediatamente cuál es la deuda que puede tener nuestra universidad, pero es producto de aquello. Entonces, bienvenido el tema de la gratuidad. Ahora, si lo miro desde el punto de vista del estudiante, qué bueno que por fin llegó la gratuidad a un estudiante de escasos recursos que apenas podía estudiar y que le colocaban, por ejemplo, el CAE, un crédito con aval del Estado, donde tenía que acudir a un banco o a Corfo y inmediatamente salir, ¿no es cierto?, con una deuda muy grande y recién ahí poder recibirse y comenzar a pagar su crédito. Y yo nunca hice eso. Entonces, qué bueno que estos 1000 y tantos estudiantes van a estudiar gratis acá en la universidad. Y en general los que van a tener gratuidad en el país. Y qué buen análisis que hace, rector, porque surge desde ese mismo planteamiento la pregunta de que si se planteó de esta manera, quizás faltó pensar en esa cantidad de estudiantes que dio la PSU este año y que finalmente tiene acceso a la gratuidad, pero que no la va a poder tomar por falta de puntaje. Y vimos esa triste realidad hace unos días atrás cuando se supo que la mitad de los alumnos que rindió la PSU acá en Magallanes no alcanzó ese mínimo. Entonces uno se pregunta si finalmente este beneficio que se otorga, en este caso que va a beneficiar a cerca de 1000 estudiantes acá en la Universidad de Magallanes, se pensó con esa ligazón de qué va a pasar, cómo se va a ver el tema de la calidad, por qué no se vio el fondo del asunto, y surgen tantas inquietudes. Así, ¿usted pensó en algún minuto cómo abordar este tema o cómo ir quizás solucionando esa brecha también que hay a nivel regional? Y en realidad yo creo que en muchas regiones del país pasa lo mismo. El tema del puntaje, el tema de la PSU, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la brecha? ¿Qué cree que pasa usted? ¿Cuál es su diagnóstico? Mira, ahí hay situaciones bastante lamentables, sobre todo en los colegios municipales. Cuando estuvimos en Santiago en una reunión que citaron ahora el 21, la Universidad de Chile quería presentar un proyecto para estimular a los estudiantes de escasos recursos, de los quintiles bajos, de colegios municipales. Pero pensando que estos estudiantes dentro de su curso son buenos alumnos, pero cuando llega el momento de dar la prueba, la PSU, no le alcanza puntaje. Y es paradójico que un chico que esté en primeros lugares no le dé el puntaje, porque la base que tiene es tan mala que no le da el puntaje para...
Entonces eso quedó pendiente para el próximo año. Pero ahí uno miraba de que en realidad los colegios particulares subvencionados, son los que llevaban los mejores rankings. Entonces, eso hace que los estudiantes, cuando dan la prueba, queden una gran cantidad fuera. Acá en Punta Arenas quedó 1.200 estudiantes que no tienen acceso a la universidad desde el punto de vista del puntaje vía PSU. Nosotros podemos a esos estudiantes hacerle un llamado de que si ellos tienen gratuidad, nosotros tenemos ingresos especiales vía notas. Y por lo tanto ellos, para las carreras técnicas, podrían entrar y una carrera de pregrado también podrían entrar vía notas. Entonces, de esa manera, si fuese, por ejemplo, en carreras técnicas, ellos estudian, ingresan a la universidad por gratuidad a estudiar esa carrera técnica, terminan la carrera técnica y después nosotros tenemos planes especiales para el ingreso a una carrera profesional. Y de esa manera el estudiante va cumpliendo sus metas, sus deseos. Así que yo le hago un llamado a estos chicos que no se desmoralicen, porque nosotros le podemos tender la mano a ellos y los invito a que vengan a la universidad a colocar sus situaciones. Sí. Pero en esa mirada, rector, ¿no cree usted que se debió haber quizás precavido esa situación, en el sentido de que se habló de gratuidad? O sea, empezamos con una consigna fuerte de educación pública, gratuita, de calidad, pero finalmente todo se empezó a diluir y empezamos a quedar en una especie de ley que se achicó de tal manera que empezamos solamente a hablar de financiamiento. ¿Y dónde está la calidad? ¿Cómo va a venir el debate ahora? ¿Cuáles son las expectativas que quizás tiene usted como rector de una universidad pública aislada y regional, que además le cuesta más, en términos presupuestarios, sostenerse como tal? A ver, que el tema de la calidad tiene que ver también cómo cada académico enfoca, ¿no es cierto?, las asignaturas que corresponden a una determinada carrera. O sea, si yo doy cumplimiento a mi programa, mi vecino hace lo mismo, entonces yo le voy dando una buena formación a los estudiantes. Equipamiento de laboratorio, nosotros tenemos implementado equipamiento de laboratorio. Por ejemplo, eso que ocurrió con las 3 universidades que quedaron fuera, esas universidades no quedan fuera y no tienen 3 años solamente porque sean malas universidades. Si yo empiezo a analizar qué es lo que ocurrió desde el año 81 hacia adelante, acá se abre la puerta para crear universidades y quedó realmente un desbande. Entonces a nosotros como universidad pública nos dicen, mire, usted de aquí a 5 años le vamos a empezar a disminuir los presupuestos y por lo tanto usted tiene que cobrar a los estudiantes para que siga viviendo. Vamos a sobrevivir de esa manera. Entonces ahí se produce un desbande. Cada universidad trata de hacer lo posible para no desaparecer. Es una cuestión muy, yo diría muy cruel. Se puso muy cruel la educación en el país, sobre todo pensando en que yo tengo que sobrevivir, porque resulta que actualmente esta universidad recibe el 20% de su presupuesto, lo recibe del Estado, solo el 20%. El 80% se lo sacamos a los estudiantes en la matrícula. Entonces, si tenemos menos alumnos, por supuesto que tenemos que aumentar los aranceles, que era lo que se hizo en su oportunidad acá. ¿Y echo de menos esa discusión, rector, en el tema de la ley sobre gratuidad, el hecho de que quizás faltara fuerza en plantear el tema de los aportes basales a las universidades? Es que yo creo que lo que voy a decir es algo que no sé si me juega en contra, pero en este momento es tan fuerte la educación privada. No te olvides que nosotros podemos tener a lo mejor 200.000 estudiantes y los 800.000 son de las universidades privadas. Es tan fuerte. Imagínate lo que ocurrió cuando el rector Vivaldi dice, acá o todos o nada. Y de esa manera nosotros pudimos colocar nuestras 3 universidades y protegerlas como correspondía.
pero inmediatamente en la gratuidad aparecen, ¿no es cierto?, se dejan afuera los CFT, y ya en la mañana estaba escuchando al rector de INACAP, al rector de la Santo Tomás, que cómo era posible que ellos, y ahí aparece, ¿no es cierto?, este tema de darles beca también a los estudiantes, aumentarle la beca. Entonces, esta distorsión que se produce al final, yo creo que es producto, yo creo que la presidenta tiene que haber sufrido una presión, pero muy fuerte, de todos los sectores, no tanto desde el punto de vista político, sino que desde el punto de vista de las instituciones privadas, que son poderes fácticos que tiene nuestro país. Y esa cuestión es lo que a uno lo juega en contra. Entonces nosotros, la universidad más pequeña, imagínate, nosotros qué poder tenemos como región. Somos una universidad de 4.000 estudiantes, 200 jornadas completas, nuestro impacto es muy menor. Entonces, pero bendito sea que si nos llegó la gratuidad acá, en la región, vamos a ser el único establecimiento educacional que va a tener gratuidad, por lo menos en el 2016. Exactamente. Rector, usted, bueno, como me refiero como consorcio, ¿cierto?, de universidades estatales, hace bastante tiempo estaban pidiendo justamente este trato preferente que usted me hablaba de las universidades del Estado. Pero más allá del mecanismo, ¿cree que este trato preferente se va a poder dar dado el presupuesto que vamos a tener para el próximo año, dado las apreturas que tenemos económicas a nivel país? Y dadas estas presiones también que usted mismo hablaba de las universidades privadas que quieren seguir manteniendo, digamos, estos recursos asegurados y que el gobierno finalmente va a entregar. Bueno, el tema de recursos, yo lo veo va a ser un año no fácil. Ya el ministro de Hacienda, cuando tuvimos una reunión con él en Santiago, y la ministra de Educación, él fue muy claro: no hay un peso más por el año 2016. Entonces, lo que pueda hacer la ministra seguramente podrá hacer algunos enroques, pero yo creo que el presupuesto no va a ser más de lo que nosotros teníamos actualmente. Lo que sí, nosotros tenemos la posibilidad cierta de tener más recursos vía los proyectos de investigación, en la postulación de proyectos. El Ministerio sigue lanzando proyectos, y nosotros cada vez que hay, nosotros participamos de esos proyectos. Ahora, la idea hubiese sido más favorable para nosotros que nos hubiesen entregado aportes basales. Yo supe por los parlamentarios que nos ayudaron también a nosotros en los aportes basales, porque quedábamos en contra con el arancel de referencia. Nuestro arancel real era mayor que el arancel regulado, y por lo tanto esa diferencial nos hacía tener al final de la cuenta 300 millones en contra. Entonces eso hizo de que nosotros le pedimos ayuda a los parlamentarios, y bueno, ahí entre todo lo que se produjo, la discusión, los parlamentarios nos ayudaron. Y en el debate que viene, rector, porque ya se anunció que se va a aplazar, ¿cierto?, la presentación del proyecto de ley sobre la reforma, ¿cree que va a ser sostenible entonces esta gratuidad en el contexto de la apretura de recursos, en el contexto también de que se va a estar discutiendo los términos más gruesos, ¿cierto?, de este proyecto? ¿Cree que se va a poder sostener bien esta gratuidad y la proyección? Porque si bien es cierto, tampoco está bien claro si los estudiantes van a poder seguir estudiando los años que quizás alarguen sus estudios, o no se ha puesto una definición clara respecto a cuáles son esos requisitos o cuáles son esos aspectos que la gratuidad finalmente va a tener para los estudiantes que la obtengan. ¿Cree que es sostenible en el tiempo? O por lo menos que se cumpla la promesa a cabalidad que hizo la presidenta. Bueno, yo creo que esto viene para los 5 deciles, y yo creo que la gratuidad tiene que tener también, es como lo que ocurre actualmente. Nosotros tenemos, los estudiantes les damos ayuda, les damos oportunidades, pero también tiene que tener una cuota, ¿no es cierto?, de decir, mira, nosotros te vamos a dar 3, 4 oportunidades, pero tú tienes que ser responsable. Entonces yo le digo a usted, le vamos a hacer igual que los condenados.
le vamos a dar su última oportunidad y de ahí ellos ven si les salen bien o no. Pero yo creo que nosotros, los estudiantes, lo que te mencionaba hace un rato, los estudiantes que llegan acá, son estudiantes, la mayoría son municipalizados. Sí. Y por lo tanto la universidad tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poder nivelar a los estudiantes que llegan acá. Tenemos la unidad de la UPA, que es la unidad de ayuda al alumno, con la finalidad de que cuando él esté acá en su vida universitaria no tenga esa repitencia grande y que la carrera, si dice que es 6 años, pueda terminarla en 6 o en 7 y no se llegue en 9 años, 10 años, que sería, digamos, a lo mejor el tiempo en que no va a tener la gratuidad. Entonces, puede darse ese tipo de situaciones, pero eso también va a depender del alumno. Ahora está el otro proyecto que colocó el gobierno, el PASE. También es otra ayuda para el estudiante de tercero medio, cuarto medio y el seguimiento en la universidad. Por lo tanto, yo creo que son expectativas que el estudiante tiene que aprovechar. Bien, rector, ya se nos está acabando el tiempo, pero para finalizar le vamos a pedir que se dirija a las cámaras y que pueda entregarle un mensaje a la comunidad ya terminando este año, con excelentes noticias, yo bien lo decía, pero con grandes desafíos por delante. ¿Qué le diría usted a la comunidad universitaria y a la comunidad regional en torno a lo que ha sido este año, este balance 2015? Bueno, yo estoy agradecido de ser el rector de esta universidad, sobre todo en este periodo, porque a nosotros nos han colocado, como he mencionado en otra oportunidad, en un pedestal en que en pocas veces se ha dado. Y nosotros estamos aprovechando esta instancia en que el gobierno nos está ayudando en estos 3 ejes que te mencionaba. Eso a nosotros nos hace tener grandes desafíos. Somos una pequeña universidad, 4.000 estudiantes, 200 jornadas completas académicos y 300 administrativos. Pero el desafío no es solamente del rector, es de la comunidad, y yo agradezco a la comunidad universitaria el hecho de que todo el mundo haya trabajado en este proceso de acreditación que nos llevó a tener los 4 años con investigación incluida, donde ahora nacemos a la vida de una universidad compleja. Y compleja no significa que sea algo, esto es complejo como complicado, no, es la salida de que como una universidad tan pequeña, tan aislada, se pudo acreditar en investigación. Este es un nicho que nosotros tenemos que aprovechar acá en la región, un nicho, un laboratorio natural, como se dice, y eso hace de que varias universidades del país, la Chile, la Pontificia, ellos ya han estado con nosotros acá porque están interesados en poder desarrollar actividades con nosotros que no lo van a tener en la región metropolitana, indudablemente. Por lo tanto, los desafíos que nosotros tenemos acá como universidad son bastante grandes y eso lo agradezco tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad de nuestra región. Perfecto, rector, muchas gracias. Queda entonces esa invitación para toda nuestra región. Y le hacemos todo el éxito en este nuevo año. Muchas gracias. Bien, ya estamos finalizando este último capítulo del Alma Mater con el mensaje, ¿cierto?, del rector de la Universidad de Magallanes, doctor Juan Oyarzo Pérez, quien quiso, ¿cierto?, brindar sus palabras a toda nuestra comunidad. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos en la siguiente temporada, ya en el año 2016, por supuesto deseándole el mejor de los deseos para estas fiestas y que tenga un excelente término de fin de año. Nos vemos hasta la próxima. Get out the